En esta lección voy a explicar cómo podemos obtener el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. ¿Cuáles son estos ángulos? Pues el de 0 grados, el de 90, 180, 270 y 360 grados sexagesimales. Y se les llama así, o sea, ángulos cuadrantales, porque el lado móvil o radio vector que los genera coincide con uno de los ejes del plano cartesiano. Vamos a observar un punto en el primer cuadrante del plano. Al trazar la perpendicular desde ese punto hacia el eje de las abscisas y a su vez uniendo con ese radio vector a la intersección de los ejes de coordenadas, se ha formado el triángulo rectángulo y este ángulo central agudo. Vamos a ver qué sucede si vamos cerrando este ángulo. Pero primero hay que observar que este radio vector es la hipotenusa en el triángulo rectángulo, que el cateto adyacente es X y que el cateto opuesto es Y. Entonces vamos a ir cerrando ese ángulo hasta llegar a 0 grados. ¿Qué estamos observando? Que el cateto Y, o sea, el cateto opuesto al ángulo, se va perdiendo. Y la hipotenusa coincide con la abscisa X. Entonces las coordenadas del ángulo de 0 grados son X, 0. No hay cateto opuesto. Por lo tanto, los elementos rectilíneos del triángulo imaginario del ángulo de 0 grados son cateto adyacente X, cateto opuesto 0 y la hipotenusa, como vemos, coincide con X. Entonces la hipotenusa es igual a X. Los únicos elementos rectilíneos que tienen valor pues son el cateto adyacente y la hipotenusa. X cada uno. Por lo tanto, las únicas funciones trigonométricas que tienen valor unitario son donde se involucran el cateto adyacente y la hipotenusa, que son la función coseno y la recíproca. Dado que la función coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, X sobre X, y es igual a 1. Y la recíproca de la función coseno es la función secante. Por lo tanto, coseno de 0 grados y secante de 0 grados es igual a la unidad. Y estamos comprobando que el producto de dos funciones recíprocas es igual a 1. Eso sucede para el ángulo de 0 grados. Vamos a ver ahora para el ángulo de 90 grados sexagesimales. Vamos recorriendo ese radio vector, ¿verdad? Que se va acercando hacia los 90 grados. Y aquí está el triángulo rectángulo. Si el radio vector sigue girando hasta llegar a los 90 grados, ustedes observan que X, que es el cateto adyacente, se va perdiendo.
y que el cateto opuesto va a coincidir con la hipotenusa, de tal manera que la hipotenusa coincide con el cateto opuesto. Por lo tanto, para este punto que genera el ángulo de 90 grados, sus coordenadas son 0, puesto que ya no hay cateto adyacente, y Y, que es el cateto opuesto y que está coincidiendo con la hipotenusa. Por lo tanto, cateto adyacente 0, cateto opuesto y la hipotenusa igual a Y. Si calculamos entonces las funciones trigonométricas, las únicas que van a tener valor unitario es donde se involucran la hipotenusa y el cateto opuesto, que es seno y la recíproca, que es la función cosecante. Entonces diremos que el seno de 90 grados es igual al cateto opuesto Y sobre hipotenusa Y, que es igual a 1. Entonces, seno de 90 grados es igual a 1 y la recíproca, que es la cosecante, también es igual a la unidad. Vamos ahora a dirigirnos hacia el tercer cuadrante para observar lo que sucede y lograr las funciones trigonométricas del ángulo de 180. Aquí está ese punto. Al trazar la perpendicular hacia el eje de las abscisas y uniendo a su vez con la intersección de los ejes de coordenadas, se ha formado el famoso triángulo rectángulo y este ángulo agudo. ¿Qué sucede si ese radio vector, que es la hipotenusa, lo cerramos hacia llegar a los 180 grados? Que observamos que el cateto opuesto Y se va perdiendo y que la hipotenusa va a coincidir con el cateto adyacente al ángulo. Pero aquí es menos X, es la abscisa. Entonces, las coordenadas del punto que genera el ángulo de 180 grados son menos X, 0. No hay cateto opuesto. Y si calculamos la hipotenusa, estamos viendo que la hipotenusa coincide con X. Hemos dicho que la hipotenusa en cualquier cuadrante siempre es positiva. Entonces, para el ángulo de 180 grados, cateto adyacente menos X, cateto opuesto 0, hipotenusa X. De ahí podemos obtener las únicas funciones trigonométricas que tienen el valor unitario y que son en donde se involucran el cateto adyacente y la hipotenusa, que son la función coseno y la recíproca, que es la secante. Por lo tanto, coseno de 180 grados es igual al cateto adyacente, que es menos X, entre hipotenusa, que es X, y es igual a menos 1. La recíproca de la función coseno de 180 grados es igual a la función secante y también es igual a menos 1. Vamos ahora a seguir con el recorrido de ese radio vector. Tomamos un punto cualquiera en el tercer cuadrante y vamos a ir haciendo llegar ese radio vector hasta generar el ángulo de 270. Observemos.
vemos que el cateto adyacente a ese ángulo se va perdiendo. Y el cateto opuesto Y va coincidiendo con la hipotenusa, de tal suerte que al llegar a los 270 grados, ¿verdad? Se perdió el cateto adyacente. Y la hipotenusa coincide con el cateto opuesto Y. Por lo tanto, las coordenadas del punto sujeto al radio vector que genera el ángulo de 270 son 0, X, ¿verdad? Y menos Y. Entonces, la hipotenusa es igual a Y. Vuelvo a repetir, la hipotenusa en cualquier cuadrante es positiva. Por lo tanto, para el ángulo de 270 grados, las únicas funciones que tienen valor unitario es donde se involucra la hipotenusa y el cateto opuesto, que son seno y la recíproca que es la cosecante. Por lo tanto, seno de 270 grados es igual al cateto opuesto menos Y sobre hipotenusa Y, que es igual a menos 1. Por lo tanto, la cosecante, que es la recíproca, también es igual a menos 1. Y al multiplicar seno por cosecante de 270 grados, menos 1 por menos 1, nos da la unidad. Y finalmente, vamos a dirigirnos al cuarto cuadrante, hacia donde termina el radio vector de dar un giro para completar los 360 grados. Vamos a ver qué sucede. Aquí está el cateto opuesto, aquí está el cateto adyacente al ángulo en su recorrido y va a terminar hacia 360 grados. ¿Qué va a suceder? Que el cateto opuesto se va perdiendo, la hipotenusa va a coincidir con el eje de las X o abscisas. Lo haremos de esta manera. Se va perdiendo el cateto opuesto y la hipotenusa coincide con el cateto adyacente. Significa que para el ángulo de 360 grados, sus funciones trigonométricas son exactamente iguales que el ángulo de 0 grados, dado que el punto del radio vector que genera ese ángulo de 360 grados, sus coordenadas son X, 0, ya que no hay cateto opuesto. Y por lo tanto, la hipotenusa igual a X. Y las únicas funciones trigonométricas que tienen valor unitario son en donde se involucren precisamente el cateto adyacente y la hipotenusa, que son coseno y la recíproca que es la secante. Entonces, coseno de 360 grados es igual a 1 y la secante de 360 grados también igual a 1. Y es así, de esta manera, como podemos lograr obtener las funciones trigonométricas de estos ángulos cuadrantales y que solamente en cada caso un par de funciones tienen valor unitario, que puede ser positivo o negativo. Las demás funciones correspondientes de todos estos ángulos o tienen valor de 0
o indeterminado. Y lo pueden comprobar con la calculadora científica. Por ejemplo, para el ángulo de 0 grados. Dijimos, ¿verdad?, que para el ángulo de 0 grados, las únicas funciones trigonométricas que tienen valor unitario son coseno y secante. Entonces, el seno de 0 grados pues, nos va a dar 0 y lo podemos comprobar. Seno, 0 grados, igual 0. Coseno, 0 grados, igual a 1. Y aquí está. Y si digitamos la recíproca, que es la secante, x a la menos 1, igual a 1. Vamos con el ángulo de 270, que habíamos dicho que para este ángulo, las únicas funciones trigonométricas que tienen valor unitario, vamos a ver si positivo o negativo, son donde se ve involucrado la hipotenusa y el cateto opuesto, que es menos y, que son las funciones seno y su recíproca, que es la cosecante. Entonces, lo haremos. Seno de 270 igual menos 1. O sea, menos y entre y. Y su recíproca, que es la cosecante, x a la menos 1, igual a menos 1. Lo puedes hacer con las demás funciones para que compruebes si los datos que hemos obtenido son correctos. Espero y esto te pueda ayudar para que puedas lograr la competencia y además que tengas un esquema mental de cómo poder lograr, sin ayuda de la calculadora, las funciones trigonométricas de estos ángulos cuadrantales.